Bienvenidos al canal de YouTube del Diario de Ucrania. Un año después de los ataques de Rusia a Ucrania, desencadenarán el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo se está viendo gravemente afectado por sus repercusiones. La guerra en Ucrania no solo ha llevado a un realineamiento geopolítico, sino que también ha causado dificultades económicas lejos del epicentro de la guerra. Mientras los ucranianos huyen del conflicto en su tierra natal, muchos hombres rusos intentan evitar el aislamiento, lo que desencadena en una crisis de refugiados. Mientras tanto, impulsó un proceso de expansión de la OTAN, con Finlandia y Suecia buscando miembros después de décadas de neutralidad oficial. Ucrania y Rusia son exportadores de trigo, cebada, maíz y aceite de cocina, especialmente a países de África y Oriente Medio. Turquía y las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo en el verano pasado para permitir que el grano ucraniano pasara por los puertos del Mar Negro. Pero, según se informa, Rusia sigue bloqueando los envíos. Rusia también es un importante productor de fertilizantes y petróleo. Las interrupciones en el flujo de estos bienes están exacerbando otros desafíos climáticos y la cadena de suministro, aumentando los precios de los alimentos y el gas y provocando hambrunas en lugares como Chad, Túnez y Sri Lanka. Si bien los ataques de Rusia y Ucrania afectan negativamente a todo el mundo, las naciones de inteligencia de otros países del mundo están realizando estudios de inteligencia sobre la situación y el curso de la guerra. Según la inteligencia japonesa y occidental, Vladimir Putin perdió más de sus principales comandantes en la guerra en Ucrania de lo que se informó anteriormente. El número de generales rusos asesinados esta semana aumentó a 10 después de que se informara que el mayor general retirado Dmitry Ulyanov, de 44 años, murió en un enfrentamiento en la región de Donbass. La muerte de Ulyanov, un paracaidista de alto rango y comandante de la distinguida 98 División Aerotransportada de la Guardia, fue la primera noticia entre los generales rusos en varios meses. Fuentes ucranianas afirmaron que 14 generales rusos fueron asesinados en julio. Aunque algunas afirmaciones fueron refutadas, si bien no ha habido informes de que Putin haya perdido sus generales durante varios meses, las bajas de oficiales de alto rango son raras. Pero Japón estima que al menos 20 de los generales de Putin murieron en la guerra, según la inteligencia de Tokio, reunión en colaboración con Estados Unidos y Europa. El general retirado Kiyofumi Iwata, ex jefe de personal de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón, describió las muertes de oficiales rusos como increíblemente altas. Iwata dijo que es una pérdida muy seria para Rusia, especialmente en comparación con Estados Unidos, que casi no vio muertes de oficiales en las guerras de las que participó. La muerte de un general destruye la moral de los soldados, dijo Iwata, ex jefe del Estado Mayor japonés. La fuente de noticias informó que una teoría para un número tan alto de bajas es que los comandantes de Ucrania lo detectaron rastreando las señales de los teléfonos celulares que se usaron al principio de la guerra debido a la falta de comunicación, pero que desde entonces han sido prohibidos. Iwata creía que las capacidades de guerra cibernética de las fuerzas ucranianas permitían a Kiev localizar a los generales que a menudo eran enviados a campo. Un funcionario de inteligencia japonés le dijo al Nikkei que otra razón por la que se conocía los paraderos de los generales eran los informes en las regiones de Donetsk y Lugansk, muchas de las cuales estaban controladas por Rusia. En Rusia, las muertes de generales rara vez se reconocen oficialmente. En el caso del mayor general Vladimir Frolov, no hubo ninguna información sobre su muerte en los medios estatales antes de su funeral en San Petersburgo en abril. La semana pasada, un funcionario del círculo íntimo del presidente Volodymyr Zelensky le dijo a la revista Wall Street que se había encargado a un equipo de oficiales de inteligencia militar ucranianos que encontraran y atacaran el cuerpo de oficiales de Rusia. Están buscando generales de alto perfil, pilotos, comandantes de artillería, dijo el funcionario. Agregaron que los oficiales fueron luego atacados con fuego de francotiradores o artillería. Estados Unidos proporcionará inteligencia a Ucrania y facilita que el ejército ucraniano apunte a algunos de los generales muertos de la operación.
La pérdida de general más notable de Rusia es el general de división Andrei Shukovietsky. Se ha informado que el mayor general Andrei Shukovietsky, quien era el comandante adjunto de la misma unidad con el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Valery Gerasimov, fue asesinado por un francotirador en las últimas semanas. Al igual que Valery Gerasimov, Shukovietsky formó parte de las operaciones militares de Rusia en Crimea y Siria. A diferencia de otros generales, la muerte de Shukovietsky fue cubierta por los medios rusos y el presidente ruso Vladimir Putin confirmó en su discurso que un general había muerto en Ucrania. Las tropas rusas están causando más bajas en territorio ucraniano de lo que habían previsto. Los movimientos estratégicos y exitosos del heroico ejército ucraniano derrotan a las tropas rusas. Las tropas rusas, por otro lado, están incinerando a sus propios muertos para ocultar sus muchas pérdidas en Ucrania. Funcionarios militares ucranianos dijeron el jueves que el ejército ruso está incinerando a sus propios muertos para ocultar el alcance de las pérdidas de guerra en el país, lo que empaña aún más las estimaciones ya poco fiables de las bajas rusas en lo que va de la guerra. La acusación publicada en una cuenta militar ucraniana en las redes sociales dice que las fuerzas rusas instalaron un crematorio móvil en las afueras de Tokmak, una pequeña ciudad de unos 32.000 habitantes en el río Molochna, en el sureste de Ucrania. La ciudad de Tokmak ha estado bajo control ruso temporal desde el comienzo de la guerra y ha sido objeto de repetidos ataques de las fuerzas ucranianas desde el verano pasado. Sin embargo, es probable que el número total de muertos esté oculto. Funcionarios militares ucranianos informaron que se instaló un crematorio móvil en la ciudad de Tokmak, lo que dificulta el recuento de los muertos. El principal indicador fue el olor, informó el ejército ucraniano. Los lugareños se quejan de un constante olor a muerto en la parte sureste de la ciudad, especialmente en la noche. Si bien sus cuerpos son incinerados, el único recuento real de muertos rusos probablemente lo tengan los propios rusos. La pérdida real de soldados rusos desde el comienzo de la guerra sigue siendo un secreto muy bien guardado. Las estimaciones ucranianas tampoco muestran la verdad con claridad y en general son mucho más altas que el número total de víctimas. El ejército ucraniano continúa infligiendo más y más bajas a Rusia cada día que pasa. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que las tropas rusas llevaron a cabo con éxito operaciones de destrucción de vehículos aéreos no tripulados, en el informe compartido en su cuenta de redes sociales. Los defensores ucranianos destruyeron 3 vehículos aéreos no tripulados del Estado Mayor ruso, la defensa aérea y el depósito de municiones. El heroico ejército ucraniano destruyó 2 Orlan 10 y un vehículo aéreo no tripulado Orión, 2 centros de comando rusos, 2 grupos de personal militar, un depósito de municiones y una posición de defensa aérea rusa. Además, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania compartió una actualización de la guerra en su cuenta de redes sociales. Las tropas rusas continúan enfocando sus esfuerzos principales en realizar acciones ofensivas de direcciones como Kupiansk, Liman, Bakhmut y Avdiivka. En el último día, las tropas rusas llevaron a cabo 41 ataques aéreos y 3 ataques con misiles incluidos. 2 en infraestructura civil en Kramatorsk, en la región de Donetsk. Las tropas rusas también dispararon 32 veces contra la infraestructura civil en las regiones de Donetsk y Gerson, con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. En las direcciones de Kupiansk y Liman, las tropas rusas abrieron fuego contra las áreas boscosas de la región de Kupiansk y Lugansk, Novoselinsky, Stelmachivka, Diobra, región de Kharkiv. En dirección a Bakhmut, las tropas rusas bombardearon Spirne, Vesele, Krasnahora, Chasiv Yar, Bakhmut y Mayorsk, en la región de Donetsk. En las direcciones Avdiivka y Novopalivka, el ejército ruso utilizó tanques, morteros y artillería para atacar Avdiivka, Bodian, Krasnosorivka, Marinka, Rechistivka y Vuhledar de la región de Donetsk. En dirección a Zaporizhia, las tropas rusas abrieron fuego contra Benivka
y Novopil en la región de Donetsk en dirección a Zaporizhia, las tropas rusas abrieron fuego contra Benivka y Novopil en la región de Donetsk, y Olgivsk, Juliapol, Stepove, Sherbaki, Novoandrivka, Origiev y Charvin en la región de Zaporizhia. En la dirección de Gerson, 16 asentamientos, Tokarivka, Bezlele, Beryove y Gerson fueron atacados por tropas rusas. Volveremos con los hechos tras bambalinas de la guerra y las últimas noticias. Gracias por mirarnos.